En esta sesión vamos a hablar de el dominio y el rango de una función real. El propósito es que usted pueda identificar el concepto de cada uno de estos dos elementos, cuál es el procedimiento a seguir para encontrar estos dos elementos muy importantes dentro de una función. Procedemos entonces a ir explicando de qué se trata cada uno de ellos. Comenzamos entonces hablando del dominio. Se dice que el dominio de una función son todos los posibles valores que puede tomar la variable independiente x. Y de aquí en adelante lo vamos a simbolizar con la expresión df. Es importante entonces entender que cuando decimos que posibles valores que puede tomar la variable independiente x, estamos recordando que una función es una regla de correspondencia y que como tal, por ser una regla, pues no todos los elementos que nosotros creamos van a pertenecer o no a esa relación, ¿verdad? Entonces, por eso es la expresión posibles valores que puede tomar esa variable independiente. De la misma manera, el rango, también conocido como codominio o conjunto de imágenes, son todos esos posibles valores que puede tomar la variable dependiente y. También nuevamente, por ser una regla, no todos los elementos van a ser parte de esa regla. Lo vamos a simbolizar con la letra RF. Entonces, una vez definido qué es el dominio y qué es el rango, nosotros podemos ver cómo es el cálculo, ¿verdad? O cuál es el procedimiento a seguir para nosotros hacer cálculos de estos elementos. Entonces, ¿cómo encontrar el dominio y el rango de una función? Para encontrar el dominio, se despeja la variable dependiente y se analizan las limitantes que pueda presentar la variable x. Cuando decimos limitantes, estamos hablando de las restricciones que puede presentar la variable x. Recuerden que estamos hablando de una regla de correspondencia. De la misma manera, para encontrar el conjunto de imágenes o el rango, se despeja a la variable independiente x y se analizan las limitantes que pueda presentar la variable dependiente y. Fíjense que hay como una especie de juego de palabras. Para encontrar el dominio, o sea, los posibles valores que puede tomar la variable x, yo debo despejar la variable y. Y para encontrar el rango, es decir, los posibles valores que puede tomar la variable y, yo debo despejar a x. Ahora, ¿cuáles son esas limitantes o restricciones al momento de efectuar los despejes? Una vez yo despejo las variables, ya sea la x o la y, voy a encontrar tres limitantes. La primera es que si al despejar la variable se obtienen variables en el denominador, es decir, la otra variable está en el denominador, debe hacerse o sea, el denominador igual a 0, y al igualarlo a 0, yo obtengo una ecuación, ya sea lineal, de segundo grado o de cualquier otro tipo. Entonces, al igualar a 0 y obtener la ecuación, yo debo resolver la ecuación con el propósito de determinar cuáles son los valores que restringen al dominio o al rango. La otra condición es, si al despejar a una de las variables se obtienen expresiones con radicales, es decir, yo despejo a una de las dos variables y la otra queda dentro de una raíz cuadrada, hay que hacer la cantidad subradical mayor que 0 y resolver la inecuación para encontrar los valores restringidos. Cuando tenemos expresiones dentro de radicales, recuerden que esas expresiones tienen que ser positivas, ya que las raíces negativas no hacen parte de los números reales, sino que hacen parte de los números complejos. De la misma manera, en el caso anterior, si hay variable en el denominador, si usted al momento de reemplazar esa variable le queda 0 en el denominador, quiere decir que ese valor de x no está definido para la función. La tercera restricción es variable con logaritmos. Es decir, si aparece asociada la variable al momento de despejar a la una, aparece la otra asociada a un logaritmo, ahí también hay una restricción. Y si definitivamente al usted hacer un despeje de dichas variables no obtiene ninguna de esas tres restricciones, quiere decir que no hay restricciones para esa variable. Es decir, si despeja la y encuentra que no hay ninguno de estos tres casos de restricciones para x, quiere decir que x puede tomar cualquier valor real, es decir, el dominio serían los números reales. De la misma manera, si usted despeja a x y no encuentra que y aparezca con estas tres restricciones o en alguna de esas tres, quiere decir que y puede tomar cualquier valor real, es decir, que el rango de la función vendría siendo cualquier número real. Importante entender por qué estas restricciones. Decíamos en la primera, cuando hay variables en denominador
Recuerde que en el denominador no puede haber cero. Si al haber una variable en el denominador y usted encuentra un valor para esa variable que le dé en el denominador cero o que el denominador sea cero, quiere decir que no está definido para ese valor de la variable. Hay una restricción. Lo mismo, si al despejar una de las variables, la otra aparece dentro de una raíz, entonces lo que estamos hallando es el valor de esa variable para que la raíz sea negativa. Y una vez esa raíz es negativa, quiere decir entonces que ese valor no está definido para esa variable. Por lo tanto, es otra restricción. La otra restricción es la del logaritmo, que no vamos a hablar a profundidad acá, pero también se presenta este tipo de restricciones. Si no hay ninguna de las tres, definitivamente, la variable puede tomar el valor que usted le dé. Quiere decir que el dominio del rango puede ser cualquier número real